Recibo un cordial saludo, yo soy Luz Solórzano y junto con mis compañeras Valeria Sequera y Mariana Silvera tengo el honor de compartirle una entrevista sobre la relación médico-paciente realizada con un profesional de la salud. Nosotras, como estudiantes de medicina, comprendemos la importancia teórica de la relación médico-paciente. Es por ello que para ampliar nuestros conocimientos queremos enfocar esta entrevista hacia un punto de vista práctico y clínico. Antes de esto tenemos que comprender el concepto de relación médico-paciente. Esta presenta un vínculo privilegiado entre el paciente y el médico basado en la confianza. La relación médico-paciente es una actividad moral que surge de la obligación del médico de aliviar el sufrimiento y respetar las creencias y la autonomía del paciente. Ahora podemos proceder a iniciar la entrevista con el doctor Carlos Carmona, quien es egresado de la Universidad de los Andes como médico cirujano e hizo su especialidad en medicina crítica en el Hospital Militar de Caracas y es actualmente profesor de la Cátedra de Histología y Embriología de la Universidad de Carabobo. Permitirnos esta entrevista y bueno, vamos a empezar. La primera pregunta es, ¿cuál es la importancia de la relación médico-paciente en su práctica? Los pacientes no tienen un número, todo paciente es un ser humano y eso lo tenemos que ver los médicos desde un principio. El paciente de la cama 1, el paciente no señor, es el paciente señor o señora con su nombre y su apellido respectivo, con todo el respeto. Y si tiene una profesión, se le puede llamar hasta por su profesión. Por decir, la señora María Durán o el señor Pedro Pérez, que está ubicado en la habitación tal, en la cama número tal, con tal patología. Siempre el respeto por delante. Si el paciente, hay dos tipos de pacientes, el paciente que está consciente y el paciente inconsciente. En mi caso, mi especialidad es medicina crítica, donde los pacientes están bajo efecto de drogas o fármacos que producen sedación o permiten mantener al paciente dormido, digámoslo así, en ese sentido, donde el paciente no está consciente de su medio externo, pero es un ser vivo que merece respeto, ¿verdad? A pesar de que no esté consciente de lo que le está sucediendo alrededor. ¿Okay? Es importante que no solamente la relación del médico hacia el paciente, hacia sus familiares, el médico tiene que mostrarle al paciente que es la persona de confianza, su amigo que lo tiene a la mano para ese momento. No verlo como la autoridad máxima y poner una pared entre el paciente y el médico. No, esa pared no debe de existir. Y el médico, y a veces el paciente cuando acude al médico no solo va por una patología, necesita que alguien lo escuche y nosotros debemos convertirnos como personas que tenemos que escuchar al paciente, porque a veces el problema del paciente no es físico, es emocional. No, claro. Es emocional. ¿Me entiende? Y si corregimos las emociones, baja el nivel de estrés, por supuesto, la mejoría de lo que le hagamos va a ser mucho mejor. A veces con el trato amable que usted le da a un paciente, el paciente se siente que es un buen profesional de la medicina, un buen médico, a pesar de que el tratamiento farmacológico es algo muy sencillo, pero el paciente necesitaba ser escuchado. Entonces, en conclusión, la relación médico-paciente lo que implica la ética y el respeto. Todo paciente merece, o se le debe el respeto, no que lo merece, se le debe el respeto. Y el respeto empieza primero por llamarlo por su nombre. Sí. Eso es muy interesante porque hace poco tuve la oportunidad de ir al Hospital Central y me encontré con situaciones donde decían el paciente de la cama 8, cuando esa persona tiene nombre, tiene una familia y es bastante horrible que se refiera a un número cuando... Que no es un número, es un paciente. Bueno, continuando con la entrevista, la pregunta número 2, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta al mantener una buena relación con sus pacientes? Primero este desafío, la familia. A veces la familia, casi la mayoría de las veces, no entiende lo que le está pasando a su familiar. Y que lo que le pase o deje de pasar, él siempre buscan culpar al médico o a la enfermera. Aunque que eso no quiere decir que no haya médicos o no haya enfermeras que no hagan bien su trabajo. Pero la familia es bastante difícil, el manejo de la familia es el problema principal. También la carga emocional que hay en ese momento es un factor Sí, importante. hay familiares que siempre le tratan de echarle la culpa a usted o a usted como médico, o a uno como médico, o a los médicos a que antecedieron antes de llegar el médico a su guardia, que manejaron ese paciente. No es fácil. Y decirle a un familiar la condición médica de un
paciente, el familiar siempre busca que uno le dé palabras de aliento, si es verdad. Yo a veces, en mi caso, si un paciente joven, mire, él es un paciente joven o ella es un paciente joven, el paciente joven tiene mejor capacidad de respuesta que un paciente de edad, pero cuando el caso está grave, está perdido, uno, hablar con la verdad cae mal, a mí me ha pasado. Donde el familiar incluso sale a exponerse a la parte que Dios me lo va a salvar, eso yo no lo discuto, yo soy un religioso y creo mucho en Dios, sin Dios no podemos hacer las cosas. Pero también hay que hablarle con la realidad de lo que está pasando. Y a veces hablar con la realidad cae como mal. Dando continuidad, hay una pregunta extra que decidimos hacerle y es: mantener una buena relación médico-paciente puede ser emocionalmente demandante. ¿Cómo maneja el estrés o el agotamiento profesional que puede ocasionarse de la empatía profunda con sus pacientes? Sí, nosotros seríamos pacientes pasivos también. No es fácil cuando uno tiene una patología, que yo siempre lo recalco en clase. Son los exámenes más difíciles que nos toca enfrentar a los médicos. El paciente en vivo y directo. Y cuando se nos muera un paciente, bien sea porque hicimos bien el trabajo, que por lo generalmente es así, pero a pesar de haber hecho el trabajo bien, haber dado con el diagnóstico de manera eficaz, la terapéutica su organismo no respondió, porque ese es un problema que nos enfrentamos. Tenemos la terapéutica adecuada, pero el organismo responde de manera adecuada, sin meter los problemas, para no entrar en la parte situación país que tenemos, que hacen más engorroso, más cuesta arriba esa relación. Pero lo importante, que las tres preguntas tienen relación, que es la relación médico-paciente, es eso: la empatía, la ética y el respeto. Saber que el que está allí es un ser humano, que se le debe respeto tal cual como le debemos respeto a nuestros profesores, a nuestra familia, a todos. Y que no veamos el ejercicio médico como una carga. Okay. Para continuar, ¿cómo maneja las diferencias culturales y la comunicación con los pacientes? En relación a las diferencias culturales, yo respeto mucho eso, ¿ok? Una de las cosas que yo hago, por lo menos, si el paciente, desde el punto de vista religioso, si es católico, si es evangélico, si es testigo de Jehová, eso pone ciertas limitaciones. Por lo menos, si es testigo de Jehová, a ellos no les gusta que lo transfundan. Incluso hay leyes para ello. Sin embargo, me ha tocado manejar situaciones donde el paciente es menor de edad. Entonces, yo pongo eso a la orden de un fiscal público, que el fiscal público decide. Sin embargo, por la ley se le respeta eso a ellos. ¿Okay? Si es católico y el paciente está ya en su etapa final, en la etapa final de su vida, eso lo hago yo, como no, porque me enseñaron a ser religioso desde chiquito. Yo acostumbro y le digo al familiar: su familiar está en la etapa terminal, no creo que se vaya a recuperar con todo lo que estamos haciendo, pero vamos a darle un buen morir. ¿En qué sentido? Si es católico, búscale al sacerdote o al padre, como decimos coloquialmente, para que le dé la santa unción, los últimos sacramentos. Si es pastor, si es evangélico, llamen al pastor evangélico para que le hagan unas oraciones antes de que su cuerpo, su alma se vaya de este mundo. Pero desde el punto de vista religioso yo respeto eso. Y desde el punto de vista de la orientación sexual también yo respeto eso mucho. ¿Ok? Hay pacientes que tienen una orientación sexual diferente, para no entrar en detalle, y viene su pareja, que es del mismo sexo, yo lo dejo entrar, no tengo problema con eso. ¿Entiendes? No permito que le tomen fotografías a un paciente hospitalizado que no se puede defender, que esté bajo sedación, que esté entubado en ventilación mecánica. No es que no se pueda, es por respeto al paciente. ¿Cómo definiría la relación médico-paciente en la UCI? ¿Cómo cree que se diferencia de otros? Sí hay diferencias, pero la relación básica es la misma, el respeto principalmente. Vuelvo y repito, un paciente que está bajo sedación y analgesia, que no está consciente de lo que le está pasando, o sea, está en ventilación mecánica. Ventilación mecánica son los respiradores artificiales que se usan a través de un tubo que se pasa a través de la tráquea y se conecta a un equipo, a un aparato que le manda las respiraciones o las ventilaciones que necesita el paciente. Uno las programa, es un equipo que trabaja, es como una computadora, digamos así, y él envía tanto volumen de aire
tanta cantidad de oxígeno, tanta respiración. ¿Ok? El paciente está. Primero, el paciente hay que respetarle el pudor. Así te se da. ¿Por qué? Porque en terapia intensiva tenemos pacientes de diferentes familias. Entonces, si yo tengo una dama, que la dama, porque a veces están desarropados, porque tienen fiebre, son medidas que se hacen, yo le digo a la enfermera, si va a desarropar al paciente, cúbrale, si es femenina, cúbrale las mamas o los senos, como decimos. Póngale ahí un trapito o algo, porque es desagradable y a mí no me gustaría que yo tenga un familiar femenino en una terapia intensiva y entre otro paciente y me le vea la mama o me le vea los senos a mi familiar. No sé si me hago entender. Eso es el pudor que hay que respetarlo hacia el paciente no esté consciente. Igual si es masculino, porque a veces lo destapamos, lo dejamos descubierto y tienen los genitales expuestos, pues a simple vista, yo mando, le digo a la enfermera, cúbrame los genitales, tanto masculino como femenino, y cúbrame las mamas si es femenino. ¿Me entiendes? Porque hay que respetar el pudor del paciente hacia el paciente no esté consciente. Es muy diferente al paciente de hospitalización, que si está consciente, es más fácil el manejo en esa parte. Pero el respeto, y eso significa eso. La alimentación a la hora que corresponde, estar pendiente de enfermería que se le cumple la alimentación. Todo paciente hospitalizado necesita ser alimentado. Y la alimentación es algo sagrado. Toda la dieta o el alimento que se considera que debe consumir el paciente en ese momento. Lo otro, no hacer mofa ni chistes en relación al paciente. Existe la camaradería entre compañeros de trabajo o enfermería, eso es otra cosa. Pero el paciente, aunque no esté consciente, no hay que hacer chiste de ello. ¿Ok? Existe un horario de visita, precisamente por eso, porque hay momentos que se están haciendo procedimientos médicos y procedimientos de enfermería, como es el aseo en cama. Y en ese momento el familiar sabe que no se puede entrar porque están haciendo un paciente o se está haciendo un procedimiento de tipo médico y no se debe, por respeto al paciente y respeto al personal que está de guardia en ese momento. ¿Ok? No sé qué otra cosa. ¿Qué estrategias utilizaría para mejorar la relación con sus pacientes? Estrategia. Primero diría yo, empezar por el personal de salud, médico, enfermera, que haya un buen ambiente de trabajo, que haya una armonía en el trabajo y tener el deseo de hacer el trabajo, no hay por cumplir, sino que usted se sienta bien haciendo el trabajo. Si usted se siente bien haciendo el trabajo, por supuesto eso va a contribuir en una mejor relación hacia el paciente. Tener paciencia y siempre hablarle la verdad al paciente y a la familia, dependiendo de cómo sea el estado emocional del paciente y cómo el estado emocional de la familia. No esconderle la verdad, pero también hay que sabérsela decir. ¿Okay? No de manera no ser tosco ni ser tan brusco con la información. Y no ser seco. Seco llamo yo, su paciente está mal, su paciente está bien, y listo, y cerró la puerta. No, eso es una falta de respeto. Pero tampoco uno le va a dar una clase de biología o de bioquímica o de fisiología o de fisiopatología al familiar, no. Uno dice, su familiar está bien, su familiar está mal, está pasando esta situación, hay órganos que no están respondiendo, o si está bien, mire, sigue crítico o sigue delicado, pero está mejorando. Todavía no hemos salido de la etapa de peligro, pero está mejorando, está respondiendo. ¿Ok? Usar términos no médicos con el familiar. El familiar no conoce la terminología médica, y hay muchos médicos que caemos en eso. Yo caía en algunas situaciones y yo me autocorregí. Porque el familiar no entiende lo que es edema. El término edema no lo entiende el familiar. No, tiene edema cerebral. Y el familiar es tímido. Edema cerebral, una vez le digo, señora, edema es el cerebro hinchado. El cerebro se hincha. Así como cuando usted se da un golpe en un dedo en la mano y que la mano se le inflama, bueno, tiene el cerebro inflamado. Y esa inflamación no permite que su familiar responda de manera adecuada. O sea, hay que hablarle, no explicándole la parte médica, pero sí que hablarle con terminología que entienda. Claro, Que a veces, bueno, lo otro, escribir bien. Cuando usted le da un recibo a un familiar o de indicaciones, escribir bien, eso es una manera. No, si usted tiene un problema de escritura, entonces
tenga una computadora con impresora y le hace las cuestiones, que el familiar entienda lo que se le está escribiendo. ¿Entiendes? ¿Sería adaptarse al grado de instrucción del familiar y del Sí, paciente? sí, del paciente y del familiar, a menos que entienda, pero por lo general, y no explicar mucho, sino ir conciso, pero no tan corto, que el familiar quede conforme con la respuesta que se le está dando. Y siempre tratar de hablar con un solo grupo, con un solo miembro del grupo familiar. Para dar continuidad a la entrevista, voy a hacer la siguiente pregunta, que es si nos puede compartir alguna experiencia que resalte la importancia de la relación médico-paciente. Al caso de experiencia que nunca se me olvida, paciente femenina de 18 años, tenía madre de un hijo, solo bebé de 2 años, fue madre a los 16. La paciente pasa a terapia intensiva después de una cesárea. Perdió el bebé por una placenta previa. Pero ella siguió sangrando. El útero no se contrajo, o sea, no hubo respuesta. Y no pudo hacer la hemostasia, o sea, para desangrar. La paciente sigue sangrando. No contábamos en terapia intensiva con respiradores operativos, pero estábamos lo que éramos y estábamos lo que teníamos que estar. ¿A qué me refiero? Pedimos apoyo aquí en Valencia, no había cupo, en Yaracuy sí había cupo, en San Felipe. Eran las 5 de la tarde, la ambulancia se demoró. Cuando eran las 5 de la tarde, yo le dije a los tetras, yo como intensivista, pues yo la tenía en terapia, pero no la tenía conectada ni con respirador, si la mandamos a San Felipe se va a morir en el camino. ¿Ok? Se va a morir en el camino. Estábamos luchando contra la corriente, pero en el medio del desespero siempre salen las cosas ingeniosas. Recuerdo yo mucho que hablé con el residente de 3er año de anestesia y le dije, metámosla. Pero ¿cómo la vamos a ventilar? Y echámonos, así le dije, ¿no tienes allá una máquina de anestesia? Y yo, sí tenemos una ahí que no la estamos usando. Bueno, vamos a usar esa máquina de anestesia como ventilador, como respirador, y la pasamos para terapia. El obstetra me dice, me falta un tipo de sutura. Cuando eso yo trabajaba en el hospital naval, todavía formaba parte de me fui al hospital naval, y en el hospital naval teníamos la sutura, yo fui la busqué yo mismo personalmente en mi vehículo, y le digo, doctor, opérela porque la paciente se va a morir. Yo nunca había visto un paciente verde, y valga la comparación, de tantas pérdidas de sangre que había hecho la paciente de pálida, está poniendo como un color verdoso. Y cuando yo le digo, métala, porque la paciente manifestó que le dolía el abdomen, quiere decir que ya no tenía sangre que irrigara el mesenterio, iba a ser un infarto intestinal, y si hacía un infarto intestinal, hasta ahí, eso es incompatible con lo mismo. Le digo, doctor, métala, y le digo al anestesiólogo, métala, pero ya tiene un ventilador. Yo le mentí. Le digo, sí, ya lo tengo ahí listo. Mentira. Era una máquina de anestesia que me cuadré con el residente de 3er año, porque ella es especialista y gran amigo mío. Yo le dije a los familiares así, tajante, al papá y a la mamá, estamos luchando contra la corriente. Solo Dios, y con lo que hagamos nosotros, su hija se salva. Pero tiene una alta probabilidad de que muera. Así se lo dijo. La sangre que se le ponía, la perdía por abajo. La sangre se entraba y salía por abajo. Había que hacer una histerectomía de emergencia. Eso fue como a las 7, 8 de la noche. El obstetra estaba asustado. Le dijo, métase, doctor, que tiene el apoyo. Y la muchacha se salvó. Ese fue el examen más difícil que yo presenté. Y se salvó la muchacha. Muchas experiencias, pero esa